vamos a cerrar los ojos, inclinar nuestra cabeza y darle el lugar al Señor. Amén. Señor, te damos muchas gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por lo que tú tienes para nuestras vidas. Te pedimos en esta hermosa tarde que tú nos hables al corazón, que nos enseñes cosas nuevas y que nos digas qué es lo que quieres tú para con nosotros. Te doy gracias y te pido que todo lo que aprendamos, Señor, se quede grabado en el corazón, porque eso es necesario para nuestras vidas. Podemos tener tanto conocimiento de cultura en general, pero nuestra prioridad es conocer al Dios vivo y verdadero y la salvación que nos ha otorgado. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahí hay un título en la parte de atrás. ¿Alguien me puede decir en voz alta qué dice? Gracias. Y bueno, yo considero que mucha gente hoy en día quiere ser especial. ¿Se han dado cuenta? Hoy es el tiempo en que todos quieren ser especiales y se adentran en buscar cómo sobresalir de entre los demás. ¿Te has dado cuenta? Ahora todos quieren ser ¿qué? Influencers. Quieren sobresalir no solamente por tener más poder o por tener riqueza, simplemente porque quieren ser más populares y esto les ayuda a tener un crecimiento, ¿no? También podemos ver por los medios digitales que muchos anhelan ser esos influencers. Hoy en día hay más gente que quiere sobresalir en un medio digital que salir en una empresa. ¿Te has dado cuenta de eso? Ok. Y otros, por medio de tener dinero, poder, creen alcanzar el tan llamado éxito. Si te has dado cuenta, la gente quiere ser exitosa. Todos los grandes oradores, ayer oía que se les llama también los vendehumo, están buscando que siempre impactar a la gente para decirles que van a llegar a ser exitosos. Pero, ¿y sabes por qué todos queremos ser exitosos? En nuestras emociones, en nuestra carne, en nuestros sentidos, para sentir una especie de placer y sentirte sobresaliente y ser aceptados. Todos queremos ser aceptados. Levante la mano los que queremos ser aceptados. Y es una realidad, aunque no la levantes, quiero decirte que tú quieres ser aceptado. Amén. Pero te das cuenta que esta aceptación es para una sociedad muy mercantilizada. Ahora todo es cómo soy aceptado, ¿para qué? Para tener más o para ser más o para tener más economía. Y entonces yo me doy cuenta y he visto tanto, a mí sí me gusta estar informándome, leyendo, buscando, viendo videos, no me quedo en una sola cosa, pero me he dado cuenta que hay líderes de papel hoy en día, influencers de cristal, no les puedes decir nada, si lo que dicen ellos es ley y si refutas esto, como que se sienten mal y te empiezan a pelear porque tú les dijiste, creo que esto no es lo que yo puedo pensar igual. Y también hay muchos coach de papel o de cartón, le podemos llamar así. Pero muchos se olvidan del principio para el cual fuimos llamados. Génesis capítulo 1, versículo 26 nos enseña a Dios para qué fuimos creados. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La autoridad del hombre, pon mucha atención, la autoridad del hombre y la influencia tiene que ver con vivir en obediencia a Dios, porque este es su principio y fin. Si tú te das cuenta, la palabra de Dios nos enseña que la obediencia es el principio para el hombre y es el fin de su vida, llegar a ser obedientes hasta el último día de su vida. Y eso te puede dar mayor capacidad de influenciar a los demás. Fíjate bien, ¿verdad que esto es bueno? Pero ¿sí lo entendemos? Que el ser obediente nos puede ser de influencia para los demás. Te voy a explicar. El Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte que teníamos que ser sal y luz. ¿Qué significa esto? Que teníamos que hacer influencia sobre el mundo, que teníamos que impactar al mundo, no ser impactados por el mundo. Entonces, se oye raro lo que te voy a decir. Dios quiere que seas un influencer de la verdad.
Dios quiere que seas un coaching de su palabra. Ahora tengo una pregunta. ¿Podemos ser poderosos para buenas obras? Porque eso fuimos llamados. Cuando nos dice sean sal y luz, es ser influencia, ser un maestro, pero sobre todo impactar con tu manera de vivir. ¿Estamos entendiendo esto? Y te voy a platicar una historia. Antes de ir al versículo, les dije que solamente un versículo. Y esto tiene que ver, un solo versículo, porque vamos a hablar de un tema no como una sola predicación, sino que vamos a hablar de un tema que es una enseñanza doctrinal. Y esto es importante. Si tú hoy pones mucha atención, vas a aprender una enseñanza doctrinal profunda para tu vida. Amén. Pero te quiero leer la historia. Bueno, más que leer esta larga introducción que apenas estoy dando, tiene que ver con la historia de un hombre. Es un héroe de la fe que alcanzó, vamos a poder decir, el éxito y la influencia sin denostar y nunca pisar, y no utilizó otros para alcanzar este anhelado éxito. Este se llama José, hijo de Jacob. Lo digo así, José, hijo de Jacob. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente le llama José el soñador, ¿cierto o no? Ok. Y esto tiene mucho que ver con la enseñanza, pero pensemos en un momento. Jacob tuvo que ser una influencia muy grande para su hijo. Hace ratito estaban diciendo aquí adelante que tenemos que, la hermana Iris dijo, tener que el impacto que hizo en la vida de Esther y de los hijos de Dios. Bueno, desde antes, después, cuando salen del cautiverio y que estuvieron leyendo la ley, que no habían escuchado por muchos años, que no se habían reunido, la primera vez que se habla de un púlpito en un lugar, y que estuvieron más de 6 horas escuchando la palabra, les impactó tanto. Pero ¿por qué les impactó tanto esta generación que nunca había tenido una iglesia, vamos a decir así? Porque sus padres influenciaron, los de la generación anterior, a esta nueva generación. Jacob tuvo que haber influenciado tan fuerte a José en su vida de que pudiera entender cuál era su identidad como hijo de Dios y como hijo de Jacob. ¿Estoy dándome a entender en esto? Vamos por el mismo rumbo. Y le dio un privilegio a José, ¿verdad? Y muchos dicen el de soñar, pero no es cierto. Él era soñador e intérprete de los sueños, pero también tenía talentos como el de administrar y como el de dirigir. Muchas veces nos quedamos con una sola expresión de José. José fue un gran administrador de Egipto. Pero ¿te acuerdas lo que pasó? No te voy a platicar toda la historia, como dice la hermana Iris, pero era tan querido por su padre, pero tan despreciado por sus hermanos, que lo quisieron matar y dijeron, no lo matemos, hay que venderlo. Y pasaban unos vendedores y lo venden como esclavo y se lo llevan a Egipto, y pasa 1000 cosas allá. Uno, era tan buen empleado que hasta la mujer se le hizo guapo, a la mujer de Potifar, y se lo quiere llevar al baile, como dicen por ahí, lo quiere arrastrar al pecado. Él huye, pero que lo malinterpreta el Potifar y le cree a la mujer, no le cree a él. Lo meten a la cárcel. Estando en la cárcel encuentra a 2 personas, a un panadero y a un copero del rey. A los 2 les da la interpretación de los sueños y se cumplen, uno para vida y otro para muerte. Pero él no dice, y díganle que yo soy el hijo de Jacob y yo soy el hijo especial de Jehová de los ejércitos, sino que les dice a estos hombres, cuando estés con el rey, le dice al copero, cuéntale de mí, platícale de mí. Porque él nunca pensó que su capacidad era la que tenía la fuerza, sino dependía de un Dios que, a pesar de las circunstancias, Dios estaba obrando. Hasta ahorita podemos entender esto. ¿Se acuerdan cuando capítulo 41, no vayas, de Génesis, dice que hubo una gran hambruna en toda la región? Los hijos de Jacob los mandan a Egipto, porque Egipto ya había hecho previsión de granos y había comida suficiente para la región. Y entonces llegan allá
¿Se acuerdan de esa historia? Y José los reconoce y les dice que él es su hermano. Génesis 45:4. Aquí está y dice: entonces dijo Josué a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, su hermano, el que vendiste para Egipto. Tú me vendiste para Egipto. Pero él no se queda en esa parte, porque ahora estaba en un lugar tan alto que pudo haberlos matado a sus propios hermanos. Pero él tenía que un principio de identidad como hijo de Jacob y como hijo de Dios. Los hijos de Dios tienen que aprender a reconocer lo que se te enseña desde niño para aplicarlo en tu edad madura. Y él entonces entiende algo. Y entonces aquí es donde se aprende algo extraordinario. Si agarraste tu Biblia y estás conmigo, pero si no, lee aquí Génesis 45:8. Esto es lo más hermoso que vive José. Dice: así pues, no me enviaste acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Crees que las circunstancias y tus capacidades alrededor son las que te empujaron? Pero él entendía que había un plan maestro aún antes de que él pudiera haberlo entendido. Cuando él estuvo en la cárcel, aún lo entendía, pero estaba ahí encarcelado. Cuando fue vendido, lo entendía, pero fue llevado como esclavo. Cuando estaba de siervo de Potifar, sabía, porque había que identidad de hijo de Dios e hijo de Jacob. Y esto es lo que tenemos que entender. La iglesia que tiene una identidad en la palabra entiende y se mantiene firme en lo que ha aprendido. Lo que no me gusta, lo que no me interesa, se me olvida. Lo voy a volver a decir: lo que no me gusta o lo que no me interesa, se me olvida. Porque cuando te interesan, ¿quién se acuerda de los nombres de sus compañeros de la secundaria? Y algunos te dicen como 35 por lo menos. Y otros decimos: había un Juan, pues siempre hay un Juan, el gordo, el flaco. Oigan, tenemos que entender esto. Ahora sí quiero que vayamos a nuestra cita de hoy. Pastor José nos habló del levantamiento del hombre de pecado y mucha gente se clava ahí. ¿En qué sentido? En que dicen: hay que estudiar toda la escatología para saber cómo, cuándo y a qué horas. Estaba hablando con un pastor muy amado allá en Tequila y me decía: yo tenía una idea del arrebatamiento en Primera Tesalonicenses, pero cuando voy a la segunda me dice otra cosa. Y por eso es que todos los escatólogos tienen tres posturas: antes, en medio, después de la tribulación, de la gran tribulación. Yo no voy a hablarte de eso, yo te voy a hablar de lo que nos corresponde como hijos de Dios. Amén. Y cuando hablamos de escogidos, hay una tan grande diversidad de pensamientos y de doctrinas acerca de la palabra escogidos. ¿Estás de acuerdo? Los que sí creen que pierden la salvación y los que creemos que fuimos escogidos para eternidad y no perdemos nuestra salvación. Pero en fin, vamos a leer la cita. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados en el Señor. Pablo y sus colaboradores dicen, segunda de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a ¿qué? A ustedes. Como si pasáramos el pastor José, pastor Daniel, Paulina, la hermana Leti, Laura y yo, y decir al frente de ustedes: nosotros, los pastores, debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a comunión familiar en Cristo. ¿Por qué? Porque son amados en el Señor. Pero sigue diciendo: de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Palabra clave: desde el principio para salvación, mediante la santificación. Dile al que está a tu lado: santificación. Por el Espíritu y la fe, ¿en dónde? En la verdad. Después de la introducción tan larga, vamos a empezar con la predicación.
Entonces decía que mucha gente habla, es que si soy escogido antes, en medio, después, antes de la fundación del mundo, cuando yo vine a Cristo, entonces ya soy escogido, o soy, ¿sabes cuál es el problema? Que ni los calvinistas ni los arminianos se han puesto de acuerdo en esa parte. Y si no sabes quiénes son esos, ni la busques, te vas a meter en más rollos. Esto es ya un poquito más de teología más profunda, pero Calvino, él decía que la salvación nunca se perdía, pero Jacobo Arminio, otro teólogo pensador, decía que se podía perder la salvación. Entonces hay uno que hablaba de la perseverancia de los santos y otros que hablaban del libre albedrío, y es un rollo que después de 500 años y más no se han podido poner de acuerdo los cristianos. Por eso te digo que dile al que está a tu lado, no sé ni quién es Arminio ni quién es Calvino, así dile. Pero lo que sí sé es que soy hijo de Dios, así dile. ¿Sabes cuál es el descuido que tenemos? El propósito central. Y este propósito es, ¿me das la siguiente? Escogidos. La palabra escogido es una palabra que tú y yo a lo mejor no la habíamos analizado, no la habíamos entendido, porque casi siempre digo, con que me escojan en el equipo, aunque sea el aguador, ¿sí o no? Sí, ¿sí o no? Oigan, pero si tú entiendes que cuando la palabra real, concreta que dice Pablo de la etimología grecolatina es que es lo mejor de su género, o sea, te escogió porque tú eres el mejor de tu generación. Vuelvo a decirlo porque no lo entienden, tienes que decir un buen amén. Fuiste escogido porque eres lo mejor de tu generación. Como dicen por ahí, mente de tiburón. Que se considera lo mejor de su clase, eres el mejor de tu clase. Aunque hayas sido el último en el salón, el Señor ya te ve como alguien que vales la pena. No te escogió porque muchas veces usamos de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar al sabio y al fuerte. Es que soy el cuerpo de Cristo, soy el hígado podrido. No. El cuerpo de Cristo es perfecto. Hasta la uña del cuerpo de Cristo es perfecta. Te escogió porque sabía que eras el indicado. ¿Sabes? El Señor escogió a 12, 11 y uno del diablo. Así lo dice Él. Pero Él los escogió porque sabían que eran los indicados. Para ti, para mí, hubiéramos reprobado a muchos de los discípulos, ¿cierto o no? A todos dicen, este es más bravo. Pero cuando tú y yo nos damos cuenta que fuimos escogidos, porque Él ve en nosotros que somos lo mejor de nuestra clase, lo mejor de nuestra generación, tenemos que entonces brillar con luz, la luz de Cristo. Y ahí es donde cambia la mentalidad de nosotros. No fui llamado para ser el último de la fila, no fui llamado para calentar banca, no fui llamado para nada más mirar, fui llamado para ser útil en su reino. Es un privilegio que tengo para dar lo mejor de mí, pues Él me escogió y lo hizo porque creyó en mí antes de que yo creyera en Él. Te lo vuelvo a decir, Dios creyó en ti mucho antes de lo que tú hubieras pensado que tenías que creer en Él. Antes de que tú creyeras en Él, Él ya había puesto su mira y su corazón por ti. Y si nos vamos más atrás y bíblicamente dice desde antes de la fundación del mundo. Y también dice el salmista, tus ojos vieron mi embrión, tú me viste desde el vientre, tú me escogiste desde el vientre de mi madre. Eso significa que ya hay un plan perfecto para tu vida. Pero tú tienes que empezar a entender, Dios me escogió, ¿para qué? Para ser útil en sus manos. No en mis capacidades pueden ser un poco más lentas que otros. Y ahorita vamos a ver cómo es que alguien llega a tener una vida más recta y otros más lentos son rectos ante el Señor, hablando de la santidad. Porque habla de santificación y vamos a hablar del tema de santificación. Sigo leyendo lo que escribí. Entonces, ¿cuántos están listos para poder ser parte de un cambio en nuestra generación? En nuestro entorno, en nuestra sociedad y en nuestra familia. Somos escogidos para salvación. Eso es lo que tienes que pensar. Y ahora sí te voy a invitar a que si tienes pluma y papel, vamos a tocar un tema doctrinal. Y si no, pues te pones a ver el video cuando lo subamos.
Ahora, cuando decimos escogidos para salvación, hay un pequeño o un gran problema que puedes perderte solamente en esa frase. Puedes entender que solamente fuiste escogido y entonces te sientas porque te sientes ¿qué? El escogido y no hago nada. Si nos quedamos en ese principio solamente podemos perder, y esta es una frase que Dios me dio a mí personal, no sé si es bíblica o antibíblica, sentido común bíblico. Lo que dice la Biblia tiene un sentido común bíblico y tenemos que entrar en ese sentido, no en el sentido común de la humanidad, sino en el sentido común de la Biblia. La escritura no se queda así, sino que nos dice que quien nos escogió en esa parte de santificación por el Espíritu y da fe en la verdad. Escogidos por Dios es ser apartado para Dios, pero no es apartado de los demás. Muchas veces nos hacemos ermitaños espirituales. Empezamos a ver que otros no caminan tan rápido como yo y lo que hacemos es querernos excluir o queremos excluirlos. ¿Me doy a entender? Yo cuando recibo una revelación del Señor tengo que atraer a otros y les decía, tenemos que ser influencia de la verdad. Entonces, si yo veo que mi hermano camina lento, lo que tengo que hacer es ser una influencia para su vida, para que camine rápido a la santidad del Señor. Amén. Pero me hacían una pregunta, bueno, si el Señor me santifica, ¿cómo es que yo puedo vivir santificado? ¿O es el Señor o soy yo? ¿Te has preguntado eso? Bueno, les voy a explicar de una manera más técnica, si le queremos decir esto. Decimos que santificar significa apartado como santo. ¿Qué es lo que sucede en los pecadores? Que somos salvados por medio de la gracia de Dios mediante el don de fe. Cuando yo vengo a Cristo, vamos a la cita que dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 8. Efesios 2:8 me dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Él me rescata del pecado. ¿Cuántos dicen fui rescatado del pecado? No podemos decir cuando yo vine a Cristo, sino cuando Cristo vino a mi vida. Porque muchas veces como que decimos, yo tomé la iniciativa. No, quien la tomó fue el Señor. Y entonces nos dice, y no es por tus capacidades, no es que tanto hagas, sino por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? El regalo que Dios te da cuando no merecías salvación. Eso es un regalo de gracia. Pero te voy a hablar entonces de las 3 fases de la salvación. Son la santificación, ahí me puedes ayudar, posicional, la santificación progresiva y la santificación final. Y ahí es donde vamos a entrar. Vamos a entrar primero la santificación posicional. Dile al que está a tu lado, frase nueva, anótala. En el momento de la salvación somos santificados, apartados posicionalmente. Es como si nos mueve hacia un lado, nos traslada de un lado hacia otro, pero lo hace Dios. Es decir, somos salvos del castigo del pecado y del juicio final. ¿Entendemos esto? Entonces de ahí comienza lo que es la santificación progresiva. El proceso por el cual somos salvos por la práctica, de la práctica y del poder del pecado. Yo fui apartado por Dios, Él me toma, Él me santifica, pero entonces ahora me dice, camina de esta manera. ¿Cómo voy a saber cómo caminar de la manera en que Dios quiere que camine? En esta santificación progresiva. Él dice que nos purifica por medio de su palabra. Su palabra es verdad. Tú no puedes decir que caminas en santidad si no lees su palabra, si no la estudias, si no la indagas y si no vives su palabra. No es que yo soy a la iglesia, en la iglesia donde voy, pura gente santa. Sí, pero puedes ser tú el no santo de la iglesia santa. ¿Aló? ¿Pueden decir un amén más fuerte? ¿Por qué? Porque no es el lugar, es tu relación con Dios, que Él te apartó de pecado para que ya no vivas en pecado.
La santificación posicional es un acto único del Espíritu Santo en los corazones de los incrédulos a quien Él ha escogido para salvación del pecado. Lo voy a volver a decir. La santificación posicional es un acto único del Espíritu Santo en los corazones de los incrédulos, tú y yo que éramos incrédulos, no creíamos, quien Él ha escogido para salvación del pecado. Y ahí es donde el Señor Jesús llega a decir que el pecado que no puede ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios no te ha llamado, tú vas a seguir viviendo en incredulidad, y por mucho que digas yo soy muy religioso, si no has nacido de nuevo, nunca vas a poder ser salvo. Así es que mejor dile al Espíritu Santo: ven y háblame, ven y tócame, ven y santifícame, porque entonces ya no estamos en la posición de pues yo a ver qué le hago por Dios. No, es necesito al Espíritu Santo que venga y toque mi vida, cambie mi vida. Ahora, el cambio que viene a nosotros, la salvación que viene a nosotros, es un progreso de vida, y tenemos que entender. Ahorita vamos a entender, para los que dicen no, pastor, eso es darle chance a los pecadores. No, ahorita vamos a ver lo que es la santificación progresiva. Ahorita vamos primero con la posicional. ¿Entendemos esto? Entonces entendemos que es nuestra incapacidad para salvarnos a través de nuestras propias obras y que necesitamos un Salvador. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, es cuando decimos necesito a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. No hacer solamente una oración así como obligada. Pásate, si quieres recibir a Jesús, repite conmigo. Y es como cuando los que se casan, repita conmigo: juro amarte en la bondad y en la escasez, en la salud, en la enfermedad. Y el otro está repitiendo, bla, 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 bla. Y al rato pregúnteles qué dijeron en sus juramentos. Ni se acuerdan. Por eso a veces a mí me gusta cuando se casan que digan sus propias palabras, porque es algo que nace de su corazón. Cuando viene Cristo a tu vida, tiene que haber realmente una posición de decir: ya no quiero más esta vida, quiero ser santo porque tú eres santo. Quiero que tú me limpies de todo pecado. Yo quiero vivir una vida nueva y yo quiero andar como tú andas. Eso es arrepentimiento. Yo quiero que tú, que moriste en la cruz, seas el sacrificio perfecto para mi vida. Si tú ya moriste por mí, yo doy mi vida por ti. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces aceptamos el sacrificio que Él pagó en la cruz por mi pecado, y tenemos fe no solamente en la muerte, sino también en su resurrección. Hay gente que conoce a Jesús como un Jesús histórico, no conoce a un Jesús como un amigo personal, como el Dios Salvador, como aquel que está en nosotros, por nosotros y para nosotros. Tenemos que entonces entender que esa santificación posicional me lleva a entender que necesito un Salvador. El Espíritu Santo es el que me habla. ¿Estamos conmigo? ¿Sí? ¿Estamos en la misma sintonía? Ok. Ya que estábamos muertos, ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y volvemos a entender que por gracia, ¿por qué no dices tu nombre? Por gracia Héctor es salvo. Por gracia. Y esto también te ayuda a entender que entonces hay una relación personal. Cuando hablamos en bulto, nos escondemos en medio del bulto. ¿Me doy a entender? Si decimos: ¿cuántos de los que están aquí vengan a sacar los casados y digan unas cosas de las esposas? Y acá, pues que son regañonas. ¿Sí o no? Y digan mujeres una cosa de los hombres, y una hermana por allá así, que son reflojos. No, ¿quién dijo? Creo que fue tu esposa. En bola nos escondemos, pero de frente entendemos las cosas como son. Cuando yo entiendo que entonces por gracia Héctor es salvo, ahí empiezo a entender una relación no grupal, sino individual. Y eso es la santificación, aprender a tener una relación personal. Amén.
Nuestra posición cambia en el sentido de que somos hechos ciudadanos del reino completamente nuevos. Quiero que vayas a Colosenses 1:13 y si no alcanzas a llegar, lo vas a leer aquí conmigo. Él nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su Hijo, a quien ama. Cambiamos de un reino a otro. Cuando vivimos esta santificación que dijimos posicional, pasamos de una posición a otra, para vivir de un reino como vivíamos a dejar de vivir como vivíamos antes y vivir en otro. Pongo el ejemplo, aquí somos muy mexicanos y nos gusta esta comida, pero si te fueras a vivir a China, tienes que aprender el lenguaje, tienes que aprender a comer lo que comen, porque allá no hay taquitos de barbacoa en las tardes ni en las mañanas. Allá todo es ajo y soya y comida de ellos. A lo mejor comerías como yo, puro arrocito con verdura, arroz con verdura. Hasta voy a adelgazar si me voy a China. Pero tengo que entender que debo de seguir hasta las leyes de allá. No solamente la comida, el lenguaje, sino que también las leyes. Cuando tú vienes a Cristo tienes que dejar de vivir como vivías antes y ahora entrar en un nuevo lenguaje. Antes mi lenguaje iba a decir muy florido, pero no es florido, muy sucio. Y ahora tengo que empezar a hablar de un lenguaje limpio. Antes me comportaba de una manera mala y ahora debo de trasladarme a este reino a comportarme de otra manera. Antes tenía un pensamiento y ahora debo de tener otro pensamiento, porque el Espíritu Santo que nos escogió nos trae a este reino. Amén. La santificación posicional también cambia nuestra posición como pecadores merecedores de la ira de Dios a la posición de hijos amados del Padre y perfectos a sus ojos. A ver, no me captaron. Cuando tú vienes a esta santificación posicional, también cambia tu posición como pecador merecedor de la ira de Dios a la posición de hijo amado por el Padre y perfecto a sus ojos. Miren, todavía no se la creen mucho. ¿Saben por qué? Porque seguimos teniendo una mentalidad de juicio y empezamos por nosotros. No creemos que Él nos ha escogido porque cree que somos los mejores. Y no estoy dándoles un coaching. Vamos, ustedes son los mejores. No, es que así lo dice Dios, que Él nos escogió. Y si nos escogió, sabía que valíamos la pena. Pero tú tienes que empezar a entender. Ahora dices, pero pastor, pero hay gente que no se comporta como cristiano. Para allá vamos. Si todavía a ti te hierve el corazón porque traes un celo del Señor, tranquilo. Mejor dile a tu corazón, recibo. Amén. Nuestra nueva posición significa que somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, vuelvo a repetir, ¿el cuerpo de Cristo es imperfecto o es perfecto? El cuerpo de Cristo, no los que puedan algún día presentarse, porque dijo Juan que estuvieron con nosotros, mas no eran de nosotros. No hablo de esos, y no hablo de los que se fueron a otra iglesia, porque después, se fue a otra iglesia, no eran de los nuestros. No, los hijos de Dios somos una iglesia universal en Cristo. Y si aquí están, bendición, y si están en otro lugar, bendición. Amén. Porque si no, caemos también en el juicio de condenar a aquellos que no están en medio de nosotros. ¿Ok? Entonces, somos un cuerpo perfecto. Y entonces, dice 1 Corintios 12:27, nosotros, lo digo porque decía para aquellos Pablo, pero ahora me incluyo, somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora, cada uno tiene una función diferente. La cuestión es que haz funcionar al dedo meñique. Mi dedo, ¿cómo se llama el que está del anillo? ¿Anular? Me mueve siempre al dedo meñique. No puedo mover el dedo meñique. Mira, ya lo puedo mover, pero me cuesta trabajo. A lo mejor todos dicen, es fácil. Yo no. A mí parece que están pegados el meñique y el anular. O sea, caminan para los dos lados al mismo tiempo. Bueno, entonces uno hace mover al otro. Yo no camino con un solo pie y el otro lo dejo arrastrando. Hago los dos. Cuando alguien está cocinando, ¿utiliza las dos manos? ¿O nomás una? Para que vean qué tan buena es.
No, casi todos usamos todo lo que tenemos. Y lo digo con mucho respeto, y cuando nos falta una parte del cuerpo nos sentimos incompletos. Pero en Cristo no hay cuerpo incompleto. Todos somos útiles. Por eso nos escogió, porque hasta si tenías que ser el dedo chiquito que duele cuando te pegas en la esquina de la cama, ese eres tú. Pero sé útil. Sé útil. ¿Está bien? También dice la Escritura, no lo digo yo, que somos posesión especial para Dios. Y esto lo dice de una manera muy hermosa el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, adquirido por Dios. Fíjense bien, dice: tú y yo somos linaje escogido. Cuando dice linaje, esto está hablando de algo real. Y dice escogido. Mira al que está a tu lado y dile: soy escogido. Shh. Pero sigue diciendo: real sacerdocio, nación santa. Nación santa. Si te escogió es para que vivas como una nación santa, como escogidos. Mucha gente quiere o se siente escogido, pero no vive como un escogido. Tanto que se menosprecia como que no quiere hacer las cosas como escogidos de Dios. Y sigue diciendo: para que anuncien. Para eso fuiste escogido. ¿Para qué fuiste escogido? Dile que está a tu lado: fuiste escogido para. Fuerte, díselo. Para que anuncie las virtudes de Jesucristo, que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso fuiste escogido. Para eso fuiste escogido. No fuiste escogido para quedarte sentado. No fuiste escogido para vivir en pecado. No fuiste escogido para andar en lo mismo. Fuiste escogido ¿para qué? Para vivir una vida de acción, una fe accionando. Porque somos nueva creación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No vivas como gente vieja. No estoy hablando de edad, como naturaleza vieja, naturaleza muerta. Bueno, habrá gente que se siente naturaleza muerta, pero Dios quiere que vivas ¿qué? Con vida y vida nueva, vida en abundancia. Amén. Y somos muertos al pecado. Dice Romanos 6:12: en ninguna manera, hablando de que si tenemos que vivir en pecado, que quedamos que esta acción posicional me lleva a una santificación dada por el Espíritu Santo, me escoge, pero para que ya no viva en pecado. El apóstol Pablo en Romanos 6:2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aló, pastor, es que este pecado me gusta tantito, aguánteme. Te voy a explicar. Algunos tratan de quitar las palabras pecado por hábitos maliciosos, pero Dios dice: pecado es pecado. Y no le quitemos el sabor, ni el olor, ni el contexto del pecado. Y tú tienes que vivir en santidad. Ahora, ¿cómo la vas a vivir? Ahorita lo vamos a entender. Ahorita estamos viendo la parte que hace Dios en nosotros. El Espíritu Santo nos escoge para salvación en santidad, por lo que Él nos separa, nos hace aceptos para con el Padre por medio de la sangre de Cristo. ¿Sí? Y tú y yo ya no vivimos en el pecado, pero ¿qué dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4? ¿Que somos qué? ¿Alguien lee arriba? ¿Alcanza a leer? Poseedores de la naturaleza divina. ¿Sabes? Fuiste escogido para no ser del montón, sino para que la gente admire que tienes a Cristo en tu corazón. Admire que el Espíritu Santo habita en ti. Admire que fuiste llamado para salvación. Tienes una naturaleza divina. Dice segunda de Pedro 1:4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dice: gracias Dios,
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es para que no vivas como viven los demás, para que la gente te diga: tú eres diferente, tú comes diferente, tú hablas diferente, tú haces todo diferente porque eres diferente. Si no te dicen eso, algo está pasando. Algo no estás haciendo. Muchas veces vamos a ir a la escuela de Mía, vamos a decir, y vamos a dar testimonio. Mía, no, esa no, mejor a otra. Porque no ha dado testimonio. Estoy hablando en ejemplos, no pienso en Mía, dije por decir. Bueno, a la escuela de Héctor, yo estoy en la prepa y he dado mal testimonio y vamos a ir a hablar de Cristo. No, váyanse a la otra mejor, ahorita todavía no. ¿Por qué? Porque la gente cuando me vea en medio de los cristianos va a decir: ah, caray, ese no da testimonio, no camina como caminan ustedes. Entonces Héctor no ha sabido dar testimonio, por eso es que no ha sido influencia de la verdad y no ha sido influencia de llevar la palabra. ¿Cuánto les gustaría que fuéramos a su trabajo para que habláramos de Cristo los hermanos de la iglesia? Gracias, gracias. Sí, así que llegáramos y hasta con alabanza y que dijeran: vente, Pedro, toca la guitarra, y Pedro, o que dijera: échale. Pues ese Pedro es de los cristianos, sí es cierto. ¿Me doy a entender? Que puedan ver en nosotros a Cristo y la relación que tenemos con Dios. Debido a que es un acto de salvación del Espíritu, la nueva posición del creyente no puede cambiar o puede ser devuelta. Por eso yo creo que una vez que el Señor realmente habita en ti, no hay pérdida de salvación. Y alguna vez me preguntaron: pastor, ¿la salvación se pierde? Y yo te voy a responder de esta manera categóricamente: no. Un verdadero cristiano, lo digo con palabras y entre comillas, un verdadero cristiano no pierde su salvación porque vive una relación continua con el Salvador. Uno que diga que le gusta la iglesia, que va a una iglesia y que anda como cristiano, pero no ha tenido una verdadera relación con Dios, pues ese se pierde. Ese ni ha tenido el Espíritu Santo en su vida. Luego te dejo que prediques, Álvaro. Ahorita déjame. No podemos desalvarnos a nosotros mismos, ni podemos alterar nuestra posición ante Dios a través de cualquiera de nuestras obras o falta de ellas. Algunas veces pecamos porque todavía hay una naturaleza cochina en nuestro cuerpo que se llama pecado, y por eso tropezamos muchas veces. Miren, te voy a dar un tip personal. ¿Sabes cómo tú puedes darte cuenta que realmente has nacido de nuevo? Que tienes realmente una relación con Cristo. Cuando el pecado te duele, cuando pecas. O sea, en el momento el chisme se te sale y después dices: Dios mío, hice. Y no por la vergüenza con los demás, la vergüenza con: perdóname, Dios, y voy a tener que irme a arrepentir de lo que hice. Cuando yo soy iracundo y pierdo la razón y me doy cuenta que eso me hizo pecar y tal vez lastimé el corazón de los demás, tengo que aprender a arrepentirme delante de Dios. Perdóname, Dios, y con ese mismo arrepentimiento ir a personas a las que les grité y decir: perdón. Escúchame bien, perdón. Porque si dices pero, porque es que no pediste perdón, te estás justificando y vas de vuelta. Cuando tú pidas perdón, di perdón y calla la boca. Yo he aprendido eso de mi persona y cuesta mucho trabajo. Perdón. Y la otra persona dice: sí, porque hiciste. Y yo no todo es así, pero me callo la boca porque sé que cuando digo perdón es porque me arrepiento de lo que yo hice. Y tal vez le generé rencor, dolor o angustia a la otra persona. ¿Aló? ¿Cuántos entienden esto del perdón? Entonces, cuando yo peco, me duele y me arrepiento.
Pero cuando yo peco deliberadamente, creo que no he nacido de nuevo. Está un poco silenciosa la iglesia, digan aunque sea amén. Efesios capítulo 2, versículo 6. La santificación posicional es la obra de Dios por la cual nos aparta y nos considera santo ante sus ojos. Efesios 2, 6 dice: Dios nos resucitó con Cristo, nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entendiendo entonces que la santificación posicional no depende de quién, de nosotros, sino de Él. Es un hecho de salvación, aunque nuestras acciones en la tierra no siempre están alineadas a veces con eso. Ahora, quiero entender, los que fuimos hijos pródigos, y lo digo por mi persona, nunca pequé con gusto. Cuando una vez conoces la verdad y te vas al mundo, tu vida es más miserable en el mundo. No pecas igual, te duele peor. Porque cuando no vives una vida con Dios, el pecado es algo natural en ti. Pero cuando conoces de la gracia y del amor de Dios y vives en pecado porque estás tropezando ahí, te da vergüenza, te duele y no vives feliz. Qué bueno que no fue feliz, imagínense, me hubiera matado si no hubiera tenido a Cristo en mi corazón. Pero porque Dios tiene misericordia y gracia, y porque Él me escogió, porque sabía que podía ser útil, yo tenía que entonces entender mi parte. Él me salvó, Él me santifica, y ahora sigue la otra parte, pero no nos vayamos tan rápido. Lo que nos hace nuevos naturalmente comienza a actuar de acuerdo a nuestra nueva naturaleza en Cristo, y el resultado será una santidad creciente en tu vida personal. La santificación posicional me va a llevar a una creciente santificación día con día. Gracias por ese amén. Primera de Pedro 1:15, no lo digo yo, lo dice Pedro. Dice: sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahí sí quiero amén fuerte, voy a repetirlo. Como dice el pastor José, ¿andan dormidos o qué? Sino que en aquel que nos llamó, que es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Y ahí es donde empezamos con la otra parte. Ya dijimos, gracias Dios, ay, qué rico que el Espíritu Santo nos trajo a vida nueva y nos da una nueva naturaleza y una naturaleza divina, y nos ha hecho que escogidos y somos disfrutados y todo, ¿no? Los santificados posicionalmente serán santificados progresivamente por el mismo Espíritu Santo que nos regeneró en el primer lugar. Las obras que Dios ha preordenado para nosotros serán realizadas a través de su poder. Y dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Dile que está a tu lado, hechura, no hermosura. ¿Pero qué crees? También la palabra hechura suya significa como un poema. O sea que tu vida para Él es un poema. ¿Cuánto les gustaría que el Señor dijera palabras lindas de tu persona? Aquí la está diciendo. Eres una hechura de Él. Y dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dile que está a tu lado, te están hablando, porque ya me está hablando a mí. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es, no te salva, no te santifica para que vivas una vida igual, sino para que andes ahora por donde Él quiere que camines ahora. Entonces, una vez que hemos sido santificados posicionalmente, hasta aquí es el principio. Ahora comienza el proceso de la santificación progresiva. Y la santificación progresiva es el es el proceso de vida que nos llega a ser más como Cristo. Y vean qué dice ahí: a medida que cooperamos con el Espíritu Santo y nos sometemos a su control. Hermano, pero yo sí quiero someterme. ¿Cuánto lees la Biblia entre semana? No la leo. No, papá. No, papá. No te ayudas.
Por eso es que hay cristianos que tienen una vida más recta y otros tienen una vida muy corta en el Señor, porque no se someten al proceso, no se someten, perdón, no cooperan con lo que el Espíritu Santo te dice: pide perdón. Pero es que, ¿por qué yo? A mí me hizo. Arrepiéntete de esto. Señor, pero es que, ¿para qué si voy a volver a caer? Cambia de esta manera de vivir. Pero es que yo soy Vázquez y los Vázquez somos así. Entonces no estás realmente cooperando con el Espíritu Santo. Él te está hablando por su palabra. El Espíritu Santo y su palabra es un balance perfecto. Hermanos, es que a mí yo estoy esperando que me hable por un sueño místico, no espiritual. Yo ya les dije que hace poquito soñé que platicaba con Josué y que me decía: te estábamos esperando, y después llegó a una banca y estaba la hermana Carmen ahí sentada y me decía: ya te estamos esperando desde hace rato. Yo desperté y dije: no, Señor, todavía no, porque si fuera por sueños se me está diciendo que ya me voy a ir. Y todavía la semana pasada soñé que jugaba luchas con mi hermano Josué. No, todavía no, Josué. No significa que me voy a morir, pero mucha gente está pensando que Dios le va a hablar por medio de cosas místicas. Por eso es que hay muchas iglesias donde están esperando más que una palabra segura, están esperando un profeta para que les diga una palabra, que irán por las naciones y que serán profetas del mundo y que les va a ir bien en todo. A mí me gustaría que un día se parara un verdadero profeta, porque los profetas incomodaban en la Biblia, y dijeran: tú y tú y tú están pecando, y tú están viviendo en adulterio, y tú, Dios me dijo que si no te arrepientes de esto no va a haber salvación para tu vida. ¿Qué harías? Que lo corran. Ese es un verdadero profeta. El profeta incomodaba al pueblo. Por eso aún a Isaías, al profeta mesiánico, lo serrucharon en dos, porque nadie quiere oír palabra profética. Y esta es la palabra profética más segura: arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la palabra más segura de los profetas. Romanos 8:29. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuántas veces has leído, escuchado y te han predicado este versículo, Romanos 8:29? Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué es a la imagen de su Hijo? Que se parezcan tanto a Jesús. No para que te dejes el cabello largo y barbas y venid a mí todos. No, que la gente vea a Jesús en ti, que la gente pueda disfrutar a Jesús en ti, de tal manera que puedas proyectarlo a los demás y la gente diga: yo quiero a Jesús. Esta generación está siendo tan bombardeada, tú y yo somos esta generación, que mucha gente está perdiéndose de la bendición de ser hijo de Dios, porque ya no tiene una identidad y ya no tiene una certeza de quién es Dios. Este mundo te enseña las cosas relativas, pero Dios enseña lo objetivo. Y la gente le cree más a lo relativo que al objetivo de su palabra. Y si Él te dice: yo te escogí para buenas obras, tú tienes que vivir para buenas obras. Y sigue diciendo, 2 Corintios 3:18: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el mismo Espíritu del Señor. Lo que significa transformación, cambio. Ya le paro porque les veo como que ya les digo, le arrecio ahí. Transformación es, no, ¿ya veniste a Cristo? No puede ser el mismo de hace 8 días. Escúchame bien. No, porque a veces no eres el mismo de hace 10 años. Más o menos, he cambiado un poquito. No puede ser el mismo de hace 8 días. No puede ser el mismo de hace 15 días. No tienes que ser el mismo de ayer. Tienes que ser diario transformado, diario pedir al Espíritu Santo: transforma mi carácter, transforma mi personalidad, transforma mi manera de vivir, transforma mis pensamientos. Porque
me voy a alinear al mundo. Y esa es la misma palabra que utiliza de transformación, como lo dice Romanos 12, 1 y 2. Transforma tu mente. Qué lindo, qué hermoso, qué bonito cuando predica bien suave el pastor. Pero cuando somos confrontados tenemos que decir, sí, esto es lo que necesito. Necesito un cambio. Una vez que somos santificados posicionalmente, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para santificarnos progresivamente. Y te decía, ¿quieres un cambio de vida? ¿Quieres que cambie rápido tu vida? Bebe de esto. Y hay cambios radicales. Cambios inmediatos. ¿Te has dado cuenta que hay gente que tiene muchos años en Cristo y cambia muy lento? Mira, es bien sencillo. Piensa en ti, no pienses en los demás. Si yo no he cambiado mucho en mucho tiempo, es que leo poco la palabra, poco la estudio, poco la indago y poco la medito y poco la disfruto. No solamente es leer, es también indagar y es también disfrutarla. A algunos les dejo tarea, lee un capítulo al día. Y a veces les pregunto, ¿cómo vas? Ay, se me olvidaron. Leamos. Ahora te hago una propuesta. Lee un capítulo diario y me dices, me vienes a dar testimonio en 15 días, porque no vamos a estar aquí el siguiente domingo hasta dentro de 15 días. Y me dices en esos 15 días, esos 15 capítulos, ¿qué hizo Dios contigo? Vuelvo a repetirlo porque creo que están pensando en otra cosa. ¿Lo digo por nombre o lo digo en general? Israel, lee 15 capítulos y el día 15, en 15 días nos vemos aquí y vas a dar testimonio de lo que Dios hizo en ti en esos 15 capítulos, lo que Dios te habló y lo que disfrutaste. ¿Alguien más? Paola, lo mismo que Israel. Por dos. No 2 capítulos, uno cada quien diferente. ¿Qué leo, pastor? 1188 capítulos, no sé cualquiera. 1188. Por ahí una vez un pastor a mí me enseñó, ¿quieres en un mes cambiar tu manera de ver a Dios y verte con Dios y cómo relacionarte con tus hermanos? Lee 5 capítulos de Salmos y un capítulo de Proverbios y en un mes platicamos qué hizo Dios contigo. ¿Aló? 5 capítulos de Salmos y un proverbio por día. Vas a entender cómo es tu relación y quién es Dios, pero también cómo relacionarte con tus hermanos. Pero cuando leas algo, anótalo, subráyalo, márcalo, escríbelo en un cuaderno, platícaselo a quien más confianza le tengas. Y mucho ojo. No, esa es otra cosa. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí es donde está la clave. Ya Dios me santificó posicionalmente. Ahora en esta progresión es con su palabra. Me está dando y me está dando. Quiero leer más la Biblia. ¿Quién dice amén? Bueno, voy a leer más la Biblia. ¿Quién dice amén? Porque del querer hacer, ahí, ¿cómo dicen? Del hecho al... Eso sí se lo saben. Háganlo. Yo voy a leer más la Biblia. Miren, háganse un trato. Si veo una película de 2 horas, 2 horas leo la Biblia. ¿Aló? Hagan un trato. Si veo una serie de Netflix de 1 hora, me aviento 1 hora de la palabra. Si juegas 1 hora videojuego, dale 1 hora al Señor. Si te metes a tus redes sociales 1 hora, dale 1 hora al Señor. ¿Le sigo? No, pues ahí ya estás enviciado. Dile que el Señor cambie. Dice el pastor, y si me aviento viendo la tele, pues pídele mejor que el Dios te quite eso. Los chicos aprendieron algo bonito con rescatando las pantallas, que hay mucho tiempo perdido que hay que redimir para hacer las cosas bien. ¿Me ayudas con la música, Enrique? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Ya para terminar.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Todo el que tiene la esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Esto es, tengo una relación íntima y le pido, purifícame en tu verdad. O le pregunto al pastor si está bien que me vaya a una fiesta de disfraces en Halloween o no. Pastor, ¿está bien que me eches dos cervecitas por día? Me estás pidiendo permiso, no me estás diciendo que es pregunta teológica. Me estás diciendo, me quiero echar 2 cervezas por día. Pastor, ¿está bien que me vaya el sábado a un tamborazo y el domingo vengo, crudo, pero vengo? Me estás diciendo, por si le dan noticias de que ando allá. Muchas veces las preguntas que hacen a nosotros los pastores no es mala onda, pero ya sabemos por dónde va la cosa. ¿Sí o no, Pastor José? Tenemos que entonces entender. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Entiendes? Todo tiene que ver con el proceso que debemos llevar a causa de la caída del hombre y la perversión de nuestra mente. El hombre cayó, pero también nuestra mente ha sido pervertida. Cuando no tenemos el correcto sentido de la salvación y de por qué y para qué fuimos creados, el precio que pagó por nuestros pecados, no tendremos sentido a la vida en Cristo y nuestra nueva naturaleza. Si tú y yo no hemos entendido el correcto sentido del por qué y para qué fuimos creados, y que Jesús pagó el pecado, pagó por el pecado tuyo, entonces te quiero decir que no entiendes esta naturaleza nueva de santificación. Tenemos luchas, tribulaciones y angustias. Yo las tengo. Yo quisiera que esas cosas que estoy pasando y ese dolor, que a veces veo fotos que me quebrantan, no las quisiera tener. Pero ¿qué crees? Eso también la tiene la gente en el mundo. Pero te voy a decir esto. Yo lo que he aprendido en la Escritura y en su palabra, te lo digo, lo que el Señor dice de estas luchas, tribulaciones y angustias. Que no caminamos según el mundo, que vamos en dirección contraria al mundo. Pero me dice que vamos por el camino correcto. Y esto es que vamos contracorriente a cómo camina el mundo. El mundo me dice para acá, yo tengo que correr contracorriente. ¿Alguna vez has visto los salmones cómo pelean contracorriente? Me ha tocado ver que aún en carreteras cruzan nadando la carretera que está al agua para continuar y llegar hasta el objetivo. Esto es lo que tienes que hacer: dar camino hasta llegar al objetivo, al supremo llamamiento. Entonces entendimos que fui separado para santificación por medio del Espíritu Santo, pero que vivo como Cristo quiere que viva. Y entonces mi relación con Dios es más estrecha, más genuina y más completa. ¿Sabes? Hoy en día muchos de nosotros nos desviamos porque no nos hemos desvinculado del mundo. Hay mucha filosofía pasajera y destructiva en la mayoría de los pensamientos de este mundo. Cada vez es más destructiva el hombre, cada vez se pervierte más, cada vez hacen cosas más terribles y nosotros nos hemos ido adaptando. El otro día iba manejando y le dije a mi esposa: ¿te das cuenta que ya se nos hizo costumbre oír desaparecidos y muertes? Ya antes era fiel de ver las noticias en la mañana, ahora ya no las quiero ver.
Porque todo lo que me dice es que desaparecieron, mataron y todo, y ya se me hace tan fácil. ¿En qué colonia? 7. 7. Cuando debería de ser pavor. ¿Qué? ¿Cuánta perversión? Termino con la historia del patriarca José. ¿Te acuerdas que empecé con él? ¿Sabes qué pasó con él? Él no se desvió de su certeza de quién era Dios. Sí, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Fue tan profunda su relación, fue tan profundo el aprendizaje que Jacob en él, que jamás se apartó del sentido para el cual Dios lo había llamado. Su gran talento no eran sus sueños ni la interpretación de sus sueños. Yo puedo decirte que yo aprendí esto de José, sino la certeza que Dios siempre, siempre, siempre estaba con él. Por eso es que pudo llegar hasta donde llegó. No porque le fuera bien en todo, porque le fue mal en todo. Pero cuando llegó el momento en que Dios lo tomó y lo puso en un lugar alto, nunca se olvidó de la raíz de quién era. Soy el hijo de Dios, pero también soy hijo de Jacob. Un día, escuchando un documental que se llama Decodificando el Éxodo, sacando la historia de José. ¿Sabes el anillo que tenía José? ¿Qué decía? No decía José. ¿Sabes qué decía el anillo? Wow, Jacob. Nunca se olvidó de lo bueno que trajo su padre a su vida. Por eso honraba a su padre. Y al honrar a su padre, honraba al Dios de su padre, porque era el Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El don es un regalo de Dios. El don de soñar y el don de interpretar sueños fue un regalo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero el hacerlo valer era el propósito de José. La santificación y la salvación de Dios es un regalo de Dios. Pero el hacerlo valer es nuestro propósito. Cierra tus ojos. Tenemos que vivir una vida que le agrade al Señor. Yo doy gracias a Dios por tu vida, porque eres amado en el Señor, porque Él te escogió. Y te escogió desde el principio para salvación. Pero te escogió mediante la santificación de su Espíritu. Yo quiero que ahí con tus ojos cerrados, con tu corazón abierto al Señor, le digas: Señor, no había entendido cuál era el propósito, por qué me escogiste. No me escogiste para quedarme donde estaba. No me escogiste para ser el mismo de antes. No me escogiste, Señor, para vivir una vida en derrota. Me escogiste para vivir una vida en victoria espiritual, reinando contigo en las cosas espirituales. Aun cuando en esta vida estén las cosas terriblemente difíciles, aun cuando no vea la luz en mis finanzas, no vea la luz en mi salud, no vea la luz en mi familia, no vea la luz en nada, sé que tú me escogiste con un propósito. Pero yo quiero llegar a entender que cuando tú me pongas en una posición para hacer influencia a los demás, ser la sal y la luz de este mundo, no se me olvide que tú tenías un propósito inicial, que tú me ganaste, que tienes propósito
y que hay un destino. Y mi destino se llama Jesús. Mi destino es vivir en santidad. Mi destino es esperar al Señor de gloria. Mi destino es ser escogido para salvación eterna. Gracias, porque yo no sé por qué me escogiste, pero si tú me escogiste es que me diste un valor especial. Ahora enséñame a dar el valor de quién eres tú, Señor. Ahí con tus ojos cerrados. Dios quiere que demos pasos de fe. Las iglesias se están derrumbando por tantos egos personales. Ya no somos la iglesia, hablando la iglesia de estos tiempos, de estas eras, la misma de la iglesia de los hechos. Porque ahora se nos olvida la identidad que tenemos en Cristo. Si tú te has sentido miserable, que no tienes valor y que no has hecho las cosas bien, porque no has entendido el propósito por el cual fuiste escogido, porque no has entendido que te escogió porque cree Dios en ti y porque Dios puso en ti algo especial para ser el mejor de tu generación. Hoy es el día que te voy a invitar ahí con los ojos cerrados. Levantes tu mano y le digas: Dios, dame la identidad que necesito. Levanta tu mano y dile: dame esa identidad. Dame esa identidad, porque no la he vivido y he vivido a mi modo y a mi manera. Dios te bendiga. Si hay alguien más que quiera decir: yo quiero vivir en tu identidad. Pero también quiero invitarte a aquellos que a lo mejor hemos sido tan duros con los que no han entendido todavía ese propósito, y en vez de ser útiles hemos rechazado a aquellos que no han entendido la identidad, que Dios ya los escogió, pero que necesitamos ahora hacer influencia en la vida de nuestros hermanos. No abrazar el pecado, abrazar al pecador para sacarlo de su condenación para vida nueva. Porque esta iglesia tiene que ser libre de ser juez, sino que tenemos que ser ahora manos que ayudan. Y si tú y yo hemos sido a veces jueces de otros, también te voy a invitar a que levantes la mano y le digas: Señor, ayúdame a ayudar a mis hermanos. No porque seas alguien tirano, no, pero si has juzgado a tus hermanos porque no han caminado conforme Dios quiere que caminen. Porque es más fácil decir: este hace las cosas mal, pero más complicado es ir y sostener al hermano hasta que esté puesto sobre sus pies. ¿Sabes? Yo aprendí que si yo no voy, Dios va a enviar a otro. Pero si Dios está poniendo una carga en mí, tengo que hacerlo. Yo quiero que todos vivamos esa identidad en Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero cerrar la historia. José pudo haber sido un asesino de sus hermanos. Tenía el poder para acabar la vida de sus 11 hermanos y ser entonces el único patriarca de las tribus. Hubiera sido una sola tribu de Israel. Pero como había entendido su inicio, su propósito y su destino, lo que hizo es rescató a sus hermanos. Tanto que conocemos que no hay una sola tribu, sino son 12 tribus de Israel. Esto quiere decir que tu trabajo no es sentirte el que estás pleno, sino sentir que Dios te llevó a levantar a otros.
Amén. Si Dios te habló, dale un fuerte aplauso al Señor.